De Pilar Solana desde Alma Psicología. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo tenemos el tema? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Que dijimos algo la semana pasada, Sí. pero ya se me ha ido a mí la pinza. Hablamos de los tipos de personalidad. Ah, sí. Eso está chulo. Sí, eso está chulo. No de los trastornos de personalidad, No, que es no, otra no. cosa. Vale. Entonces, bueno, vamos a hablar de los tres tipos, ¿no? Cada persona es diferente y eso es algo que yo creo que por lo menos la mayoría tenemos claro. Pero existen tres tipos de patrones de conducta que definen las características generales de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, están el patrón tipo A, el tipo B y el tipo C. Esto es sencillo, hasta aquí es muy sencillito, sí. ¿Vale? Y hay dos que son contrapuestos entre ellos, que son el A y B, y son principalmente, yo creo, en los que más nos vamos a parar. Vamos a ver el patrón tipo A. Es decir, normalmente cuando nos vamos muy al estereotipo, que esto no es bueno, porque es un poco como identificar en un ejemplo concreto todas las características, pues es difícil encajar, porque al final nos vamos a quedar con el típico ejecutivo agresivo, ¿de acuerdo? Y además digo ejecutivo y agresivo, que parece que van de la mano normalmente. Entonces, lo que a mí me gustaría es describir un poco, pero que no nos quedemos exactamente con esa imagen, porque hay muchos grados, es decir, hay personas que tienen tendencia hacia un lado y hacia otro. Entonces, sí que es importante que no lo veamos como algo rígido. Pero en este caso, las personas con patrón tipo A pues sí que tienen esa tendencia a ser ambiciosas, muy competitivas, son personas impacientes y entonces, claro, a grandes rasgos, tú fíjate que las otras 2 semanas hemos estado hablando del estrés, ¿no? Bueno, pues precisamente estas son las personas que más facilidad, ¿no? Más tendencia tienen a complicarse la vida en ese sentido y a generar mucho más estrés en su vida. Pero es que además tienen más riesgo de padecer enfermedades coronarias, y son personas que suelen tener peor humor. Entonces, ¿cuáles son las características, ¿no? Un poco más donde nos basamos para ver reflejado, ¿no? Yo creo que muchas personas van a empezar a identificarse también con esto que vamos a contar. Bueno, pues son personas con agendas muy apretadas, pues siempre con prisas, ¿no? Tú fíjate que si ajustamos mucho las agendas, luego no contamos con los márgenes y no nos da tiempo para llegar a los sitios. Entonces, ni con los imprevistos. No, ni con los imprevistos, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, eso es como priorizar y relativizar y estas personas no lo suelen hacer. Porque además tratan de hacer más de una cosa a la vez. Fíjate, ¿no? Empezamos a hacer malabarismos ya, agenda llena, corriendo a todas partes, más de una tarea a la vez. Son perfeccionistas. Fíjate cómo vamos rizando el rizo cada vez más, ¿no? Es decir, una persona perfeccionista tarda mucho en dar por zanjado determinado proyecto porque siempre va a creer que lo puede hacer un poquitín mejor. Y ese poquitín, que yo he dicho así como muy suave, no suele ser así tal cual, sino que es yo debería mejorar esto, yo tengo capacidad para dar mejor resultado. Entonces, como ya hemos hablado en anteriores programas, ¿no?, de perfeccionistas, yo creo que una imagen muy clara de ellos son esa persona que, pudiendo llegar al 10, no te quedes con el 9,9. Sobre todo porque el 9,9 no va a valer. Lo que se van a fijar es en el 0,1 de no haber llegado. Y esto les va a generar más insatisfacción para la próxima vez. Con lo cual no va a ser, digamos que no va a jugar a su favor, sino más bien en su contra. Además son personas que tienen dificultad para expresar emociones, es decir, se quedan más en lo superficial, y con esto no estoy haciendo una crítica, no estoy diciendo que este tipo de personas sean superficiales, pero sí que es verdad que les cuesta porque la otra parte es emotiva y esta es funcional, esta es práctica, la que da resultados, ¿no? La que se ve el rendimiento. Entonces tienen ese tipo de dificultades. Son personas que además no están satisfechas ni con su trabajo ni con su vida. Fíjate un poco cómo vamos sumando aspectos que van haciendo que estas personas cada vez estén pues mucho más centradas en sus trabajos, en cualquier proyecto, ya sea personal o laboral. Se van a centrar tanto que van a pasar por alto muchos aspectos importantes de su vida, del día a día, pero es que además al final, la valoración global es que no están satisfechos con los resultados. Entonces es un poco como vuelta a empezar, ¿no? Ya a aumentar más el nivel de exigencia. Son personas que además tienen pocas actividades sociales, pocos intereses que no sean específicamente aquellos que, como estábamos diciendo, a nivel laboral, y además se llevan trabajo a casa, ¿no? Con lo cual nunca acaban. ¿Qué pasa con los tipo B, ¿no? Vamos a ver un poco el contrario. Además es que parece que sean casi Sí, pero es que el antagonistas. tipo A son muchas cosas, ¿no?
Son muchas cosas. Por eso yo decía que es importante que lo veamos dentro de una flexibilidad, en el sentido de que son personas que tienen tendencia a... No todo el mundo que se puede identificar con esto tiene que cumplir todos los requisitos. De hecho, esto no es como en los test esto que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? En las revistas. Si tienes muchos de tal número, es decir, no en ese sentido, pero sí que es verdad cómo se puede modificar esto, ¿no? Que también es un tema muy interesante. Bueno, pues si yo me doy cuenta que cumplo pues 2, 3 requisitos de estos, entonces quiere decir que soy tipo A, ya esto no me lo quito de encima como si fuera la piel, ¿no? Es decir, eso quiere decir pues que si te has dado cuenta que tú tienes esa tendencia a ser perfeccionista, pues ten cuidado con esas ideas irracionales con las que te estás exigiendo un nivel pues que no es real, ¿no? Es racional. Si estoy haciendo más de una tarea a la vez o no estoy sabiendo priorizar y lleno la agenda de una manera poco realista, pues a lo mejor lo que me interesa es parar un poco, cogerme un rato para, como un paciente mío, ¿no? Uno en concreto que estoy pensando ahora mismo, que se pasa el tiempo pues haciendo listas y acaba haciendo listas de las listas que tiene para hacer. Bueno, pues no te centres tanto en todo lo que tienes que preparar, sino párate y dedícate a priorizar sin hacer listas, ¿no? Priorizar y quitar elementos de tu agenda para ir un poquitín más despacio. Si te das cuenta, van un poco todos en cadena. Entonces, a veces cogiendo uno y centrándonos un poquitín en él, es mucho más fácil que todos se vayan aflojando un poco. Por eso te decía, cuidado con ver esto de forma tal cual rígida. Es decir, no hay que cumplirlos todos, pero cuando estamos viendo que alguno de estos aspectos nos puede perjudicar un poco en el día a día, pues simplemente estar atentos a ello y poder manejarlo un poco mejor. Son un poco los más perjudicados en este sentido, junto con los C, ¿no? Es decir, si ahora vemos los B, pues son contrarios a la A. Es así de sencillo. Entonces, son personas más relajadas, son personas más calmadas, tienen mejor carácter, son más amigables, ¿no? Que las del tipo A. No se definen como muy triunfadoras en los negocios, lo cual no quiere decir que no se sientan satisfechas con su vida, pero no necesitan dar ese rendimiento que estábamos hablando en el otro punto. No llevan bien el estrés, porque sí que al relativizar más las cosas y al tomárselas con más calma, cuando les viene alguna situación así un poco grande por demasiada prisa con las cosas, pues como que se tropiezan un poco, ¿de acuerdo? Tampoco es todo positivo en este sentido, pero bueno, todo se aprende, ¿no? A manejar. Sí. Prefieren hacer las cosas con calma, tienen un carácter un poco más apático también, no necesitan tanta prisa en ese sentido. Se preocupan mucho por los sentimientos y además por los sentimientos incluso los suyos y los de los demás, ¿no? Es decir, no solo se quedan con lo suyo. En cuanto a características más específicas, estamos hablando de pues, ese estilo de vida más relajado, más saludable. No les importa dejar las cosas sin hacer durante un tiempo. Esto no quiere decir que sean unos vagos. Esto no quiere decir que sean unas personas dejadas, sino que, bueno, sí que tienen esa facilidad para parar algo, posponerlo un poquitín teniendo en cuenta pues, las consecuencias que se puedan derivar y lo importante que sea, y continuar en otro momento. Y en ese momento también se pueden dedicar tiempo para ellos mismos. No son personas tan competitivas, saben escuchar y dar tiempo, ¿no? Yo creo que aquí hay una imagen muy clara entre el tipo A y el tipo B, ¿no? Si los vemos ahí en una viñeta, el tipo A, en el momento que alguien se pone a hablar y se va tomando su tiempo para charlar, el otro le acaba las frases, ¿no? Porque necesita terminar, no tiene tiempo. Y sin embargo el otro, el tipo B, apoya la cabeza en la mano, ¿no? Y se toma su tiempo para escuchar tranquilamente. Hacen las cosas una a una. Son personas que están satisfechas con su trabajo y con su vida. No les importa que las cosas se queden incluso, no solamente el parar y poder continuar en otro momento, sino que no les importa que no queden perfectas. Y aquí, de nuevo, un inciso. No quiere decir que les dé igual el resultado, pero son mucho más realistas en ese sentido y tienen claro hasta dónde pueden llegar y hasta dónde quizá podrían llegar, pero no pasa nada si no se llega hasta ese resultado óptimo, ¿no? El lenguaje es más lento y deliberado. Tienen muchas actividades, a diferencia de los del tipo A, y no trabajan más de lo estipulado. Es decir, bueno, pues si yo he terminado mis 8 horas de trabajo, no me voy a llevar a casa mucho más, ¿no? Y bueno, en este sentido, estos son personas mucho más relajadas que disfrutan más de su vida. ¿Qué pasa en los 3 tipos? Bueno, pues el tipo A son muy acelerados y tienen consecuencias, evidentemente. El tipo B tendrán otras consecuencias, pero digamos que es el estilo un poco más saludable. Y el tipo C también es más perjudicial, porque además el tipo C en algunos momentos incluso se le ha relacionado con enfermedades de cáncer. Y cuidado con lo que estoy diciendo, y no estoy diciendo que las personas tipo C acaban teniendo un cáncer, pero bueno, se les ha relacionado en cierta forma.
Son personas que tienen en cuenta los deseos y necesidades, preferencias de los otros, pero por encima de los suyos propios. Es decir, estamos hablando de más bien personas que llevan la procesión por dentro, que viven muy insatisfechas porque sufren mucho, tanto lo propio como lo de otras personas, pero que se van a dedicar a las necesidades de los demás. Es decir, personas con mucha necesidad de aprobación. Ocultan mucho sus sentimientos, sobre todo los negativos. Es decir, son personas que sí pueden mostrar el aspecto positivo, pero desde luego el negativo se van a cuidar mucho de ello. Todo lo que sean emociones relacionadas con el enfado, con la ira, cualquier cosa desagradable relacionada con la injusticia. Y se van a mostrar sumisos, cooperativos, tranquilos. No nos van a dar la impresión de tener problemas. Por eso esto les genera muchísimos problemas. A todos nos viene muy bien soltar lastre de vez en cuando, ¿no? Es decir, ese café con un amigo que sueltas ahí todo, eso nos viene muy bien. Malo si estamos siempre haciendo eso, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a un extremo, pero el otro también es muy perjudicial, porque al final estamos quedándonos con todos los restos negativos, estamos priorizando los intereses de los demás por encima de los nuestros, pero además estamos educando de forma inadecuada a nuestro entorno, el cual cree que nosotros lo tenemos todo controlado, no nos afecta nada. Si tenemos algún problema, evidentemente, si estamos siempre resolviendo a los demás, pues sabemos resolver los nuestros propios y no van a encontrar el momento de ver nuestra necesidad porque no nos vamos a permitir mostrarlo. Claro, no expresar las emociones genera conflicto interno y genera estrés. Las otras semanas, ¿no?, habíamos estado hablando un poco de esas características. Y como se centran en otros, pasan por alto sus propios síntomas físicos y emocionales. Esto hace que al final llegue un momento en el que puede, pues ese punto en el de ya no puedo más, me va a dar algo. Entonces aquí hay tres opciones, como casi siempre, ¿de acuerdo? O seguir tragando hasta un punto ya, vamos, que no nos podemos hacer una idea, pues que esa fachada se derrumbe de alguna manera y al final se muestren a su entorno y entonces, claro, los demás se asustan porque dicen, madre mía, si este está así y ayer estaba bien, ¿no?, ¿qué puede pasar? Con lo cual muchas veces genera mucho conflicto, pero es más fácil que de alguna manera los demás estén captando que algo está ocurriendo y además es algo serio. O que llegue un momento en el que se adapten y consigan, o bien por sus propias estrategias o bien pidiendo ayuda a alguien, consigan desarrollar habilidades para afrontar. Evidentemente esta es la más adaptativa. Pero tiene que llegar un momento de qué ha pasado para que esta persona reaccione. Es decir, o porque lleva acumulado muchísimo, o porque hay algo lo suficientemente importante como para ya no tener esa sensación de todavía puedo aguantar más, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de personas que tienen herramientas pero no las utilizan para sí mismos y entonces cuando llega el momento de poderlas poner en marcha, ni siquiera, como no están acostumbrados, no saben ponerlas en marcha para ellos mismos, ¿no? Entonces nos puede resultar extraño, pero yo sé que en estos momentos hay personas que están escuchando y se están sintiendo identificados con todo esto. Es decir, que no vayamos de calimeros por la vida, ¿no? De todo me pasa a mí, soy el más desgraciado, pero que quejarse de vez en cuando, soltar todo ese lastre y permitir que personas cercanas a nosotros participen de nuestro, pues que compartan, ¿no?, este dolor que podamos sentir en momentos puntuales, aunque pensemos que es una tontería y que seguro que no va a servir para nada. Vamos a intentarlo porque de verdad que alivia muchísimo y si vamos soltando de vez en cuando y no dejamos acumular, va a ser mucho más fácil que aprendamos muchas más estrategias, que rompamos con muchos ideales irracionales que tenemos de seguro que van a pensar de mí algo negativo si expreso, ¿no? Y porque al final las personas que nos quieren y que se sienten ayudadas por nosotras también se sienten muy útiles y con mucha satisfacción cuando ven que la persona que ayuda también necesita ayuda, ¿no? Es decir, realmente también se sienten al lado nuestro como que en ese caso somos humanos todos y que hasta el más fuerte se puede venir abajo y necesita ayuda. Y eso también es algo muy positivo, porque cuando aprendemos a pedir ayuda luego resulta mucho más fácil. Entonces, cuanto más nos vayamos entrenando en no pedir ayuda, ¿no?, mucho más complicado que en un momento determinado, sin llegar a ese derrumbe que decíamos antes, pues va a ser difícil que pues no sé, por ciencia infusa de repente empezamos a pedirla. Entonces, bueno, yo creo que ninguna de las tres como pura, digamos, nos va a venir bien, porque en todas nos vamos a encontrar con algún aspecto negativo. Siempre, en este caso, el punto intermedio es el más saludable en todo caso, pero como nadie se va a encontrar con todas las características ni para bien ni para mal,
yo sí que lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es importante coger cada una de las características por separado y cuando nos demos cuenta de que alguno de estos aspectos, pues fíjate, pues yo no me había dado cuenta, pero a mí me está tocando un poquitín la nariz, bueno, pues que nos dediquemos a esa característica claramente, que busquemos la opción para mejorarla y veremos cómo poquito a poco, bueno, pues se pueden ir solucionando todos estos aspectos y nos van a dar mucha más calidad de vida.